Ok. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de tos. Como definición vamos a tener que es una respuesta fisiológica normal ante agentes que eventualmente pueden dañar el sistema respiratorio. Su objetivo inmediato es remover secreciones y otros elementos de la vía aérea, ya sea cuerpos extraños, partículas, etc. Dentro de su fisiología vamos a tener receptores, principalmente fibras C de adaptación rápida, que se van a encontrar en puntos estratégicos y cada uno va a estar estimulado, valga la redundancia, por estímulos ya sean químicos o mecánicos. Dentro de los químicos vamos a tener a la acidez, el frío, el calor, y la capsaicina. ¿Alguien sabe en dónde se encuentra la capsaicina? En el En el picante. picante, ¿no? Picante. Entonces simula mucho el reflejo químico de la tos. Y dentro de los mecánicos, más que nada, vamos a encontrar partículas o en estos casos cuerpos extraños. Dentro de los principales o los receptores que van a tener ambos tipos de mecanismos de la tos van a ser el epitelio traqueal, la carina y la laringe. Y los que van a ser más mecánicos van a ser el conducto auditivo externo, el tímpano, los senos paranasales, la faringe, el diafragma, la pleura, pericardio, estómago y esófago. Al igual que en la disnea, vamos a tener aquí dos tipos de vías por el cual va a funcionar el mecanismo de la tos. Principalmente la vía aferente, que va a recibir el estímulo de los receptores que ya tenemos previamente ubicados. La vía aferente va a constar de la estimulación del nervio vago y ramas del nervio glosofaringio. Estas estimulaciones van a ir al sistema nervioso central, al centro de la tos, que se encuentra sobre el núcleo del tracto solitario, que en la imagen lo podemos ver aquí, justamente aquí, a nivel de la médula oblonga. Aquí está nuestro núcleo solitario. Y dentro de, ya una vez dado ese estímulo, ya que se estimuló y viaja al sistema nervioso central, va a regresar ya su acción por medio de la vía aferente, que va a ser estimulada por el nervio vago, el nervio frénico y los nervios espinales motores. Ellos van a estimular a la faringe, al diafragma, a los músculos expiratorios y a los músculos de la pared del abdomen. Posteriormente que se hizo ese estímulo al sistema nervioso central y el sistema nervioso central ya respondió, se van a iniciar 3 fases en el mecanismo de la tos. La primera fase va a ser la fase inspiratoria. Esta fase inspiratoria se va a encargar de adquirir el volumen necesario para poder tener una tos efectiva. Posteriormente viene la fase número 2, que es la compresiva. Aquí va a haber un cierre transitorio de las cuerdas vocales. Entonces se van a cerrar y esto va a ocasionar que los músculos de la expiración se contraigan y aumenten su presión intratorácica aproximadamente arriba de 30 milímetros de mercurio. Posteriormente, en la fase 3, que es la fase expiratoria, ya va a dejar de haber un cese en la estimulación, lo que va a ocasionar una apertura de la glotis que va a hacer que el flujo expiratorio, todo el volumen inspiratorio que se tenía salga despedido a una alta velocidad, lo que ya va a producir el sonido de la tos. Se estima que la velocidad con la que sale este estímulo es aproximadamente de 100 metros por segundo. Dentro de las causas principales vamos a tener las que son las más frecuentes y las menos frecuentes. Obviamente las frecuentes las vamos a tener con rinitis o sinusitis, que vamos a tener ya casi al final de estos cuadros, el cuadro de tos, asma, los casos de bronquitis crónica, el EPOC, la bronquiectasias, algunos fármacos que los pacientes toman, en este caso los diekas. Dentro de los menos frecuentes, pues sí ya vamos a encontrar exposiciones tóxicos, pólipos nasales, alteraciones del conducto auditivo externo, ya sea la faringe también, la laringe, la pleura, pericardio, etc. Son múltiples las causas de la tos. Dentro de la anamnesis sí fue un poquito algo complicada de encontrar. Primero que nada se manifestaba que es importante la duración. Hay bibliografías que la manejan, que son de 2 tipos, la duración de 2 tipos, aguda, crónica, y hay otras que la manejan que aguda, subaguda y crónica.
Entonces, la duración aguda y crónica, unas la manifestaban entre menos de 3 semanas y otra, pues, la crónica mayor a 3 semanas. Y la aguda, subaguda y crónica se manifestaba aguda menos de 3 semanas, subaguda entre 3 y 8 semanas y la crónica ya de mayor a 8 semanas. ¿Qué nos va a interesar también preguntar en este tipo, en la tos? Si es seca o si es productiva. Si en dado caso, si es productiva, preguntar de qué color es, ya sea que pueda estar, en este caso, roja, que sea por causa a lo mejor de una lesión traqueal por tanto reflejo de la tos, con presencia de sangre, que sea verdosa por presencia de leucos, o que sea espumosa por un cuadro de, creo que de edema pulmonar. Si viene con un síntoma acompañante, si viene con sangrado, dolor torácico, que muchas veces se manifiesta en cuadros progresivos de tos, o disnea, que esta la manejaba en un episodio repetitivo de tos que no dejaba adquirir la inspiración adecuada en el intercambio de oxígeno adecuado, por lo cual el paciente presentaba ya una sensación de falta de aire. ¿Qué elementos la mejoran? Como muchos pacientes dicen, no, pues nada más me tomo mi tecito de miel con limón y ya se me quita, ya no tengo esa, muchos lo describen como la sensación de picazón en la garganta, que es la que les estimula el reflejo de la tos. Que se toman sus pastillitas Halls y se le quita, unos que se echan su copita de tequila y ya no pasa nada. Y elementos que la empeoran también cuando están expuestos al humo del cigarro, dice que empeoran mucho, cuando están en lugares en donde hay mucha gente y hace mucho calor, empieza el estímulo de la tos, ya sea que estuvo en un lugar en donde había mucho polvo, empiezan con la tos, ya que se estimula por pequeñas partículas. Esto sería dentro de lo más importante o relevante de la anamnesis en sí. Y pues de mi parte sería todo. Bueno, vamos a complementar parte del tema de tos y evaluaremos también lo que es, junto con este tema, la evaluación de cómo es la expectoración dentro de la valoración semiológica de un paciente, que su motivo de consulta puede ser tos con expectoración. Y agregando a esto, vamos a hacer énfasis en un tipo especial de expectoración, digamos la hemoptisis. Entonces, vamos a complementar con algo sobre tos, expectoración y hemoptisis. Como pueden ver, un pequeño repaso nada más de lo que es el reflejo tusígeno. Como bien lo mencionó la doctora, pues tiene que ver con, a nivel de vías aferentes, tenemos que puede ser por estímulos tanto químicos como por estiramiento o depresión, y que vamos a encontrar los quimiorreceptores ubicados, que son vías del sistema simpático y del nervio vago, que pueden estar ubicados a nivel de la carótida, los quimiorreceptores periféricos, pero también dentro del parénquima pulmonar como receptores de estiramiento y otros receptores a nivel central, a nivel del bulbo. Estos estímulos van a viajar, dijimos, por vías simpáticas y vías del nervio vago a través hacia el centro respiratorio, hacia el centro de la tos, que se encuentra en el tracto solitario a nivel del bulbo y parte del puente. También podemos encontrar otros tipos de vías aferentes, como es a nivel de nariz y senos paranasales por el quinto par y por el noveno par craneal en la región posterior de la faringe. Obviamente, al estimular la tos en el centro de la tos a nivel de bulbo, vamos a tener un reflejo eferente, el cual va a ser a través pues, de los músculos respiratorios, ¿verdad? La vía frente viajaría por los nervios espinales, el frénico hacia el diafragma y también por el décimo par hacia laringe, tráquea y bronquios. Ok. La clasificación de la tos la vamos a clasificar por tiempo en lo que es aguda, subaguda y crónica, dependiendo de las semanas que tiene tos. La tos, sí lo mencionó la doctora, que es menor de 3 a 8 y tos crónica mayor de 8. También la podemos dividir en tos seca y húmeda, productiva o no productiva, si aquella la persona expectora o no. Existen diferentes tipos de tos. Obviamente esto va a depender de la evaluación de cada paciente.
La tos ferina o quintosa es aquella tos que tiene un componente inspiratorio violento y expulsivo. Va a tener en grupos de 5 o cada 5 horas, por eso le llaman quintas, y va a tener posterior a estas expiraciones violentas y explosivas, va a estar seguida de una inspiración intensa y ruidosa, que esto regularmente es provocada por un espasmo en la glotis. Es diferente a la tos coqueluchoide debido a que esta es muy similar a la anterior, pero no va a presentar este componente inspiratorio. Y pues tiene que ver más con la excitación del nervio vago o décimo par, que en ocasiones pudiera estar relacionada incluso por tumores mediastínicos. La tos ronca o tos perruna, que es una tos seca e intensa que se presenta en accesos nocturnos y es provocada por la laringitis o glótica o supraglótica. Tenemos también lo que es la tos emetizante, pues es simplemente aquella que produce o produce vómito, ¿verdad? Dentro de las complicaciones que se pueden presentar durante la tos, la más común pues, es fatiga y cansancio, que son los síntomas de mayor frecuencia que refieren los pacientes. Obviamente también por aumento de la presión intratorácica que puede llegar a reducir el retorno venoso y pues producir la caída del gasto cardíaco, se puede generar el síncope tusígeno. O pues si aquel paciente que ya tiene bulas subpleurales o por alguna lesión previa o daño previo puede tener un neumotórax por aumento de la presión intratorácica. Otros de los síntomas asociados en estos pacientes, pues pueden ser, o más bien son, los dolor torácico por la tos constante, desgarros musculares, incluso algunos que ya pueden llegar a tener fracturas costales. Aquí cabe mencionar que regularmente cuando llega a ocurrir fracturas costales por tos son múltiples y afectan con mayor frecuencia los arcos costales del quinto al séptimo, ¿verdad? Regularmente está más asociado esto con derrames pleurales y bueno, otro de los síntomas pues son incontinencia urinaria, vómito, como habíamos mencionado. Existe una tos que le llaman también tos tímida y esta es cuando, o tos reprimida, también se le conoce, es cuando el paciente tiene tos, digo, tiene dolor al toser, entonces limita o trata de no toser. También eso se le conoce como tos tímida o tos reprimida. Dentro de lo que vamos a valorar en la anamnesis, pues siempre, como hemos mencionado, antecedentes familiares y personales patológicos, buscando causas que estén asociadas a la tos, como ya lo mencionó la doctora. También hay que mencionar el tiempo de evolución de la tos, ya mencionamos la clasificación, aguda, subaguda, crónica, características de la tos asociadas a los síntomas que puede llegar a presentar el paciente, momento de aparición, síntomas acompañantes o si tiene ingesta de fármacos. Todas estas preguntas tenemos que hacerlas a un paciente que su motivo de consulta es tos. Hay que recordar que, como mencionábamos ahorita, cuando la tos tiene un componente pleural y produce mucho dolor al toser, el paciente va a reprimir la tos. Y es importante mencionar que si esta tos se asocia, por ejemplo, a la devolución, ahí estaríamos pensando que el paciente puede tener complicaciones como broncoaspiración. O lo más común, pues que esté relacionada con algún proceso infeccioso. En ese caso, pues el paciente presentaría otros síntomas característicos de la expectoración asociado a un cuadro tal vez con fiebre y alteraciones en los laboratorios. Tenemos que en cuestión de fármacos, pues es recordar los IECA, son los más comunes, como captopril y enalapril, que producen una tos seca, ¿verdad? Y crónica. Dentro de los momentos de presentación también es importante evaluar dentro de toda esta anamnesis, hay que interrogar al paciente en qué momento presenta la tos. Si la tos es nocturna, puede ser que también sea más en relación a un reflujo gastroesofágico por irritación del mismo reflujo o en ocasiones goteo retronasal si tiene datos congestivos, alergias, pero también puede ser, cuando la tos es nocturna, puede ser un origen cardíaco o incluso asma. También cabe mencionar si la tos se relaciona con el ejercicio,
pues hay que sospechar también de asma. Si la tos se relaciona con los alimentos, como habíamos dicho, habría que sospechar de que pues pudiera tratarse de alguna aspiración de vía aérea por algún problema de deglución o incluso en situaciones que se asocian a pérdida de peso, puede estar asociada a neoplasias cuando se relaciona con la alimentación por obstrucción propiamente del conducto. Dentro de los signos acompañantes, eso es importante interrogar a cada paciente si estos accesos de tos se acompañan de algún tipo específico de expectoración o presenta hemoptisis o presenta vómica o presenta pillido o sibilancias, ¿verdad? Que ya nos orientarían también hacia otros diagnósticos. Recordar entonces que dentro de la anamnesis es importante establecer antecedentes de este paciente, checar el tiempo de evolución, cuáles son las características de esa tos, en qué momento se presenta, dijimos que si era nocturna, si se asociaba a los alimentos, todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Eh, en la evaluación de la tos, yo creo que sería todo. Es importante nada más recalcar que no es evaluación única. El paciente regularmente que llega con tos puede presentar este u otra sintomatología que es la expectoración. Bueno, dentro de la fisiología, nada más recordar que el árbol bronquial, pues está compuesto de un epitelio ciliado que alterna con células caliciformes y producen aproximadamente 100 mililitros diarios de secreción seromucosa. ¿Sí? El- Dentro de las capas que se encuentra o que forma esta secreción, es una superficial y una profunda. La superficial se llama G, la profunda se llama Sol. En la profunda, pues es donde se encuentran los cilios batiendo hacia la superficie, digo, movilizando hacia las partes superiores toda esta secreción mucosa. Y en la llamada superficial o el gel es donde se depositan todas las partículas aspiradas. O sea, regularmente todo este conjunto constituye el ascensor mucociliar, lo cual es el responsable de depurar todo el árbol respiratorio. Regularmente en un adulto, estos 100 mililitros de secreción son deglutidos diariamente, pero no es percibido. Entonces es considerado por eso que todo paciente que tiene expectoración, pues es una situación que no es normal. Dentro de la anamnesis, obviamente ya sabemos, vamos a preguntar todo, antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos. Recuerden que ya no agregué todo porque esto va muy asociado a la presencia de la tos, que fue el síntoma previo, pero aquí en relación de la expectoración, pues es muy importante preguntar el tipo y color de la expectoración, el volumen de la expectoración y el olor. Dentro del tipo y color de la expectoración existen muchos diferencias entre los diferentes tipos de expectoración. Aquí yo traté de resumir las principales. Uno de ellos pues es el ceroso. El ceroso se presenta, es como un líquido claro, amarillento o que en ocasiones puede verse ligeramente rosado. Regularmente esta expectoración cerosa está o es una consecuencia de un transudado a nivel alveolar. En ocasiones se le puede considerar como esputo tipo clara de huevo y su asociación principal o más del 50% de las ocasiones se asocia a los carcinomas bronquioalveolares. Entonces, seroso, tipo clara de huevo y lo podemos asociar a un SEA bronquioalveolar. Tenemos el asalmonado, que pues ya todos lo conocemos, yo creo que sería el más típico. Yo recuerdo que en la residencia nos lo decían como que era aquel que se presentaba con sangre o lavado de carne, decían externo. Y obviamente es el típico que vamos a ver en el edema agudo pulmonar. Tenemos también el edema espumoso, digo, perdón, la expectoración espumosa, que pues está más caracterizado también por un edema alveolar, pero en su forma incipiente. Eh, Recuerden que en el paciente que evoluciona en el edema agudo pulmonar, pues vamos teniendo cambios graduales. Entonces puede ser que en un principio lo veamos más como espumoso y ya posteriormente asalmonado. El mucoso regularmente este es incoloro y es transparente. Es muy comúnmente lo vemos en enfermedades como la sinusitis, la bronquitis o incluso en el asma. No tiene un olor muy típico.
tampoco puede tener una consistencia muy variable, puede ser fluido, incluso denso o viscoso. Pues digamos que este es el resultado de una secreción exagerada de las células caliciformes y de las glándulas mucosas. Entonces no representa algo muy complicado, pero yo creo que sí es fácil de distinguir al momento de hacer el interrogatorio. Recuerden nada más a qué tipo de patologías se asocia. Y bueno, pues tenemos el mucopurulento o purulento. Este sí, obviamente indica ya una infección. Es una expectoración que puede ser fluida o espesa también, pero regularmente es opaca, color amarillo o verdosa, y pues regularmente su componente pues se traduce en neutrófilos, ¿verdad? Es una secreción traqueobronquial que regularmente está relacionada con procesos infecciosos. Tenemos también el hemoptoico, que pues este ya veamos, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero pues está más relacionado con moco con sangre. Obviamente también en ciertas situaciones inflamatorias como bronquitis agudas o en aquellos cambios estructurales como en las bronquiectasias o en lesiones neoplásicas como el cáncer de pulmón, pero también lo podemos ver en alteraciones vasculares como en la tromboembolia pulmonar. Esta es la mezcla de sangre junto con la expectoración. Tenemos el esputo herrumbroso. Este es, digamos, a lo mejor lo más común que nosotros podemos identificar es el muco purulento, pero en las neumonías también podemos encontrar este tipo de expectoración que se llama herrumbrosa. También es una expectoración purulenta, pero teñida con sangre. Entonces, habíamos quedado que la expectoración mucopurulento-purulenta era opaca, amarilla, verdosa, y pues es por neutrófilos asociada a la infección. Cuando esta se acompaña de sangre, se le considera herrumbrosa. Tenemos la chocolatada, que obviamente ya sabemos que es típica del absceso amibiano, y podemos tener otros diferentes tipos más de expectoración. Otra de las valoraciones que tenemos que hacer, bueno, espero que haya quedado más o menos claro entre todos los tipos de expectoración. Obviamente yo siempre les digo, asocien las enfermedades con el tipo de expectoración. Lo que más vemos en urgencias, edema agudo pulmonar, neumonía, asma, bronquitis, ese es lo más común que vemos, ¿verdad? En relación al volumen, pues aquí no es muy complicado, es muy difícil valorar el volumen de la expectoración, pero pues se considera que si es mayor de 200 mililitros al día puede estar relacionado a bronquiectasias, y que pues se clasifica más subjetivamente como si es escasa o abundante, dependiendo de lo que el paciente refiera. Algo importante es que durante la evaluación de la expectoración, cuando es abundante, se le puede pedir al paciente que expectore en frascos, en pequeños frascos, y se puede evaluar la calidad de la expectoración. Es decir, podemos observar estratos dentro de la misma. Regularmente vamos a evidenciar 3 estratos, los cuales son estos que menciono aquí: el estrato inferior muy purulento, un estrato intermedio mucoso y un estrato superior seroso. Eh, en algunos casos pueden observarse incluso una cuarta capa que está constituida por detritos celulares. Este sería el caso principal que vamos a observar en las bronquiectasias y en los abscesos pulmonares, que sería una cuarta capa que está en la parte más inferior, que sería por detritos celulares. Dentro de este apartado de la anamnesis, cabe mencionar que existe la vómica, que también sería, digamos, una expulsión brusca y masiva de pus y sangre, que regularmente provienen de cavidades o de abscesos pulmonares. Obviamente sería, hablando de volumen, pues sería considerado como algo, una expectoración abundante, ¿verdad? Que incluso puede confundirse con el vómito. En relación al olor, pues bueno, aquí no es tan complicado, simplemente es si tiene un olor pútrido o mal, pues obviamente estaríamos pensando más en una infección por anaerobios o frecuentemente en abscesos pulmonares o incluso en neumonías que sea por broncoaspiración que se hayan formado abscesos. Entonces aquí es la importancia dentro del interrogatorio
Si se fijan, algo tan sencillo como interrogar una expectoración nos puede dar mucha orientación acerca de la etiología. ¿Ok? Bueno, para terminar esto en relación de tos expectoración, hablemos de la hemoptisis. Ya habíamos mencionado que la hemoptisis es una simple expectoración con sangre. Esto proviene del árbol traqueal y obviamente está relacionada con excesos de tos. Y esta es la característica, es un rojo brillante, rutilante y regularmente puede tener burbujas, pues porque proviene del árbol traqueal. Habrá que tener diagnósticos diferenciales de epistaxis o de hematemesis, yo creo que principalmente sería de la hematemesis o gingivorragias también. Las causas pueden ser muy variadas, tanto inflamatorias, neoplásicas, vasculares y otras, ¿no? De las inflamatorias, como lo habíamos mencionado antes, bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, abscesos, neumonía. Sí, eso no creo que sea tan complicado. Recuerden que en la neumonía, la expectoración mucopurulenta, purulenta, asociada a sangre, ya se dice herrumbrosa. En las neoplásicas, pues obviamente el CA, broncogénico o un adenoma bronquial o la metástasis, cáncer de laringe, faringe. Habíamos mencionado cuando hablamos de expectoración hemoptóica que la tumembolia pulmonar, incluso el edema agudo pulmonar en su fase que lo da ya como con sangre, la expectoración espumosa, o traumatismos, cocaína o algunos procedimientos como broncoscopías, ¿verdad? Dentro de la clasificación de etiología, pues masiva, no masiva se clasifica. Se menciona que en realidad no hay una cifra como tal. A lo mejor alguno va a decir, es que yo leí en un libro tal cifra. En realidad es muy variante. Las cifras en 2, 3 libros que revisamos puede variar desde 200 mililitros hasta 600 mililitros por día para considerarse masiva, ¿verdad? Eh, Aquí lo importante pues es también el impacto que puede llegar a tener sobre el estado hemodinámico del paciente, que yo creo que es lo más importante, y valorar sus niveles de hemoglobina, más si está asociado a otros padecimientos que te pueden producir anemia crónica como tuberculosis o neoplasias. Dentro de la etiología, pues, perdón, aquí el error ortográfico, pero pues puede provenir de la arteria pulmonar a nivel más troncal o más periférico sobre las arterias bronquiales. Obviamente proviene, la hemoptisis principalmente va a provenir de las arterias bronquiales. El enfoque diagnóstico obviamente pues va a estar dado por la anamnesis, igual tendremos que preguntar todas las características, antecedentes familiares, heredofamiliares, personales patológicos, vamos a buscar los síntomas asociados como fiebre, pérdida de peso, si ha traído tos, características de la tos, todo lo correspondiente a volumen, o, es decir, para poder establecer el origen de la hemoptisis. Es bien importante la exploración física y sobre todo los estudios de imagen. Obviamente la mayoría de las ocasiones que tenemos hemoptisis, pues todos pensamos en bronquiectasias. Ojo, nada más tomar esto en referencia, que no hagamos una medicina reactiva, porque después se nos olvida que existen muchas otras causas de hemoptisis y no quiero que seamos como estos médicos que toda leucocitosis es infección, sabemos que no es cierto. Toda hemoptisis son bronquiectasias y es tuberculosis, pues tampoco es cierto. O sea, tenemos que, para eso son estas clases, para poder tomar en cuenta todos los diagnósticos diferenciales y la evaluación que tenemos que hacer de un paciente con hemoptisis. Habíamos mencionado que puede ser desde un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, neoplasias, procesos vasculares o incluso de otro tipo. Entonces, obviamente el estudio más adecuado pues, sería hacer una tomografía de tórax para poder valorar correctamente las bronquiectasias. O en su defecto, cualquier otra patología que requiera una valoración por tomografía, como la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Y pues, nunca dejar de lado la importancia de una buena exploración física, ¿verdad? Bueno, eso sería todo en relación a la complementación de la clase de tos asociado con expectoración y tipos de expectoración y hemoptisis. Recuerden que seguiremos dando estas presentaciones de semiología para específicamente, bueno, estamos de más dirigidos hacia residentes de urgencias, pero pues son bienvenidas todas las especialidades. Obviamente pueden hacer un comentario si algo de lo que dijimos no fue claro o creen ustedes que se puede mejorar la explicación. Bienvenidos todos sus comentarios
También agradeceríamos mucho que estos tipos de videos los compartieran, tanto a pregrado como a compañeros de posgrado de otras especialidades, que no nada más de urgencia. Hay que compartir el conocimiento. Bueno, esperemos que les haya gustado el video